Amén. Bien, quiero comenzar el tema compartiendo con ustedes un texto que se halla en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y noten cómo dice las Sagradas Escrituras. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Interesante pasaje. ¿Cuántas veces usted ha leído este pasaje? Muchas, ¿verdad? Muchas. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, quiero decirle que este pasaje está siendo hoy día muy mal utilizado. Sobre todo, por la Iglesia Católica Apostólica Romana, a quien respetamos, pero tenemos que informarlo de antemano. Y quiero compartir para que ustedes lo miren. No voy a citar citas adventistas, voy a citar citas católicas, y noten lo que dice la carta encíclica Satis Cognitum del Sumo Pontífice León XIII sobre la unidad de la Iglesia. Jesucristo, pues, dio a Pedro a la Iglesia por jefe soberano y estableció que este poder, instituido hasta el fin de los siglos para la salvación de todos, pasase por herencia a los sucesores de Pedro, en los que él mismo, Pedro, se sobreviviría perpetuamente por su autoridad. Tremendo. En primer lugar, dice que estableció el poder y le dio la salvación a Pedro en su mano para que él la portara. Luego dice, seguramente el bienaventurado Pedro, y fuera de él a ningún otro, se hizo esta insigne promesa: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es a Pedro a quien el Señor habló a uno solo, a fin de fundar la unidad por uno solo. En efecto, sin ningún otro preámbulo, designa por su nombre al Padre Apóstol o Padre del Apóstol y al Apóstol mismo: tú eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Y no permitiendo ya que se llame Simón, reivindica para él en adelante como suyo en virtud de su poder, y quiere por una imagen muy apropiada que así se llame al nombre de Pedro, porque es la piedra sobre la que debía fundar a su iglesia. Interesante. Si ustedes notan, la misma Iglesia Católica designa a Pedro como la cabeza de la iglesia, designa a Pedro como la roca principal de la iglesia y le coloca en su mano la salvación de la iglesia. No lo digo yo, lo dice la encíclica que acabo de leer. Ahora bien, usted dirá, hermano Oliver, pero ¿realmente Mateo 16, 18 dice eso? ¿Realmente Dios colocó en la mano de un hombre que negó 3 veces al Señor y que el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo porque se estaba juntando con los gentiles y se hacía gentil, y con los judíos y se hacía judío? Un hombre que sacó la espada y casi mata a Malco. ¿Saben que en el griego original no dice así el pasaje como es interpretado por la Iglesia Católica? De antemano, en el griego original dice en Mateo 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro. En griego es la palabra equinos, canto rodado o piedra. Yo no sé si usted sabe qué es el canto rodado. En Venezuela se conoce una piedrecita pequeñita que se junta y con ella hacen un piso. Y luego añade: y sobre esta roca, que en griego es diferente, es Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, sepulcro, no prevalecerán. O sea, Jesús le dice a Pedro: mira, tú eres un canto rodado, y sobre esta piedra, Jesús, edificaré mi iglesia. Y entonces yo pregunto, ¿y qué pasó? ¿Y de dónde entonces ahora los papas enseñan que ellos han recibido de Pedro la autoridad? ¿Por qué? Saben que Pedro ratificó lo que
que el Señor Jesucristo le dijo. En Hechos capítulo 4 dice la Escritura, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, luego del Pentecostés, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y noten el verso 12, y en ningún otro, el propio Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ojalá me dé tiempo de hablar de ese nombre, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Alguna duda? ¿Está siendo claro Pedro, sí o no, hermanos? Yo quiero que estén despiertos. A ver, ¿en Bolivia están despiertos? Un abrazo para ustedes que nos están sintonizando en otros lugares también. Pedro mismo, al escribir una carta, no dejó duda. Y en 1 de Pedro capítulo 2 dice, pareciera que Pedro de alguna manera hubiese entendido esto de lejos. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego añade en el verso 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, note dónde la pone, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, precioso es. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están sintonizando este programa les quedó alguna duda de que Pedro no es la piedra? ¿Tiene usted alguna duda en cuanto a que Pedro no dejó sucesión o herencia de que vengan papas o que vengan gobernantes y digan yo vengo tomando la herencia del apóstol Pedro? No, la Biblia no enseña tal cosa. Es más, yo nunca he entendido por qué Pedro era casado y el papa, por cierto, no se casa. De hecho, en Venezuela dicen que por eso Pedro negó a Jesús tres veces, porque sanó a la suegra, dicen en Venezuela. Era casado, o sea, no tiene ningún tipo de lógica, pero voy a decirles algo peor ahora. Fíjense, el primer paso, quien reina en Roma, reina por sucesión del apóstol Pedro designado por Cristo. Cristo así lo ordenó, no lo dice la Biblia. Por favor, no se deje engañar, la Biblia no dice eso. Ahora el segundo paso tiene que ver con el primero. Ahora Cristo le da la llave o las llaves a Pedro. Y la cosa se complica aún más.